¿Qué tal, chicas? Espero se encuentren muy bien. En la clase de hoy hablaremos del famosísimo pareo de danza árabe, ya sea pareo con moneditas, pareo con lentejuelas o simplemente alguno de tela como el que traigo puesto en este momento. Pareo de danza árabe es importante sobre todo cuando eres principiante para poder visualizar mejor tus movimientos. No importa si el pareo es, como les comentaba, de diferentes materiales. En lo personal yo considero que el hecho de que tenga moneditas o muchas barbitas como algo muy vistoso que llame la atención, creo que es muchísimo mejor para que nos sirva cuando estamos practicando nuestra técnica. Si estamos haciendo como algún golpe con nuestra cadera, algún movimiento y necesitamos ver exactamente, incluso las moneditas a veces nos ayudan como para saber si el movimiento lo estamos haciendo correctamente. Mi recomendación es tengan un pareo, no importa el material, el diseño, el color que a ustedes más les ayude, pero sí tengan uno. Esto es exclusivamente para cuando estamos, digamos, practicando en clase. Ya si van a hacer una coreografía y demás, yo creo que lo ideal sí es tener un vestuario, un vestuario acorde a lo que vamos a estar presentando, pero para tu clase de danza árabe sí o sí es muy recomendable que tengas un pareo de danza árabe. Ahora, este pareo tiene muchos nombres dependiendo de en qué país te encuentres, con quiénes hayas tomado clases. A veces incluso en la misma ciudad, pero en diferentes academias de danza, le vamos a llamar de manera diferente. Entonces sí es importante que tengan su mente abierta y no se casen con un término en específico. ¿Por qué? Porque dependiendo de las vivencias de tu instructora, de tu maestra, de tus compañeras, pues es como le vamos a llamar. Y no se vale que pues nos burlemos o que no tengamos la mente abierta para entender el por qué le llaman de esa manera. Les voy a compartir una experiencia. Yo una vez fui a una clase y yo escuché que las chicas decían el chimi Rosita, el chimi Rosita. Y yo decía, ay, el chimi Rosita. Y dije, ay, pues a lo mejor como que código interno, ¿no? A lo mejor tienen una coreografía como de mucho shimmy y su vestuario rosa o algo. No, ellas se referían al shimmy a esto, a un pareo. Yo le llamo pareo porque así lo he visto en donde lo venden, por ejemplo, como pareo de danza árabe. He visto otros anuncios que le llaman fajilla porque pues como que aprieta o algo así, no sé exactamente el por qué, pero en algunos países le llaman fajilla. En otras escuelas este pareo de monedas o el pareo de tela. Ahora sí que de muchas maneras. En una de las academias donde yo estudié, la maestra, ella acostumbraba a ir mucho a Egipto pues ahora sí que a entrenarse y demás, ¿no? Y ella nos comentó que esto le llaman Hesam. Yo estuve investigando y el Hesam es Hesam. Bueno, se escribe, es H-E-Z-A-M y creo que se pronuncia Hesam. El Hesam es cinturón. Entonces, nosotros le llamábamos, por ejemplo, Hesam de moneditas o el Hesam de lentejuela, el Hesam azul. Y ya sabíamos a cuál nos referíamos y para qué clase lo íbamos a utilizar. Entonces, para nosotras era el Hesam. Y ya nada más le agregábamos el color, el material y demás. Entonces, Hesam es porque es un cinturón, entonces también podría aplicarse como que, mi cinturón o mi cinto de lentejuelas o mi cinturón de moneditas. Se vale. Entonces, términos, hay muchos, el que ustedes quieran adoptar, con el que se sientan más cómoda. Y pues ahora algo de lo que les quiero compartir es el cómo nos vamos a poner el Hesam o nuestro pareo de monedas o nuestro pareo de lentejuela, sea cual sea. La mayoría de los pareos o del Hesam está, digamos, como en una pieza para que se cierre. Entonces, ¿qué sucede? O sea, no, es complicado que vayan a encontrarlo, digamos, como que totalmente redondo, como nada más para ponértelo. Por ejemplo, este que traigo yo ya viene integrado al pantalón y pues literal me pongo el pantalón y ya está esto, pero regularmente todos los que son como la mayoría de los que encontramos a nuestro alcance son como que de un solo tiro. Lo pasamos por atrás de nuestra cadera y habrá personas que quieran hacer
el moñito o el nudito en medio, a un lado o al otro. Yo casi siempre lo cargo a mi lado derecho, que es el lado izquierdo. Ahorita ustedes si me están viendo en pantalla. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Me voy a poner de ladito para que sea un poquito más visual. Vamos a hacer 2 orejitas. Prácticamente estoy pasando mi dedo por cada uno de los listones que viene aquí a los lados y hago, digamos, como 2 orejitas. Entonces hago las 2 orejitas y voy a hacer 2 nudos. Voy a hacer uno y voy a hacer otro. Ahí. Y pues aquí yo ya lo puedo mover, digamos, si quiero al otro lado y demás, pero en general de esta manera ustedes están en su clase, están practicando, están haciendo su coreografía y demás y no se les va a mover tanto. Si hacen, y esto es como que una manera de, digamos, de amarrarlo para que no se les vaya a caer, sobre todo si están practicando movimientos de cadera como chimis o alguna coreografía muy rápida y pues están moviendo como que súper rápido, haciendo giros. Es muy común que el pareo, el gesam se abra, sale volando y pues a veces hasta, si traen por ejemplo uno de moneditas o que tenga conchitas, pues incluso si alguna compañera o tú misma lo pisas, pues puedes llegar ahí a tener como que un pequeño ahí incidente con nuestros pies. Entonces pues yo les recomiendo que adopten esta técnica para amarrar su gesam, hagan las 2 orejitas, doble nudo y con esto estamos libres. Entonces nuestro pareo no se va a abrir para nada y puedes tener toda la seguridad durante tu clase. Espero que el video te haya servido. Cuéntame en comentarios ustedes cómo le llaman al pareo de moneditas, al gesam, a la fajilla. Me interesa saber de dónde me están viendo y pues más o menos para saber qué concepto tienen en su país o en su ciudad. Nos vemos en el siguiente video y yo las leo. Por favor, comenten y no olviden suscribirse a mi canal. Hasta luego.